¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente a los que suelo hacer habitualmente. No voy a hablar de un juego de mesa. Sí voy a hablar de juegos, pero no de un juego de mesa. Como sabéis todos, o casi todos sabréis, que he hecho una mudanza, me he mudado de casa y he estado colocando todos mis nuevos juegos. Y cuando lo estoy haciendo y recolocando cosas y ordenando, me encontré con esta carpeta. A ver si consigo, porque está un poco desmontada. Una carpeta que pone juegos por correo. It's a Crime Capital. Y es una carpeta de juegos que se juegan por correo, por carta, pero carta de verdad, carta de esta de pegar sello. Una serie de partidas y de turnos que yo jugué en los años 80, finales de los 80, 87, 88. Y bueno, eran juegos que se jugaban por correo, de diferentes temáticas y además que yo creo que puede resultar curioso. Entonces voy a tratar de hacer un vídeo enseñándoos estos juegos, los que jugué con esta casa, que se llama KJC Games. Y también algún otro que jugué después. Con una curiosidad, simplemente para que veáis que antes de la era de internet, antes de que hubiera internet, pues existían formas de jugar por correo, a distancia. Algunas pagando a casas, como en este caso, casas a las que tú les pagabas un dinero por cada turno que jugabas. Y ellos te daban un soporte, normalmente informático, a través de una hoja de resultados o una serie de hojas de resultados, normalmente con papel continuo y con impresoras matriciales, claro, por supuesto, porque estamos hablando de antes de los 90, a finales de los 80. Pero luego hubo también algunos más que fueron desarrollados, incluso alguno en España. Se jugó en España durante mucho tiempo, fue un juego de la Tierra Media. Yo lo jugué antes con su versión inglesa, pero no he sido capaz de encontrar los turnos en físico, porque los debo tener, pero no sé dónde. Bueno, con todo el lío de la mudanza es complicado a veces. Pero sí he conseguido que un amigo, Javi Macua, que sigue jugándolo, porque esta casa sigue insistiendo, sigue jugándolo, me ha enviado algunos juegos en PDF y os los mostraré, aunque os los mostraré desde la pantalla del ordenador. Pero bueno, básicamente en este vídeo voy a tratar de mostraros algunos juegos por correo que ya tienen muchos años, tienen cerca de 30 años. Una curiosidad simplemente. Bueno, espero que os resulte interesante, que os guste. Vamos a ello. Voy a comenzar por el primer juego por correo que yo jugué. Es un juego que se llama It's a Crime, es un crimen. Un juego en el que cada jugador llevábamos una banda de macarras, bandidos, bueno, no sé muy bien cómo decirlo, por una banda de un gang ya digo, macarras, bandidos, protectores, protomafiosos, llamarlo como queráis. Los turnos creo que eran quincenales, se jugaba un turno cada 15 días, los enviabas por correo, por carta, y ellos te enviaban luego de vuelta unas hojas con los resultados, que esto es lo que voy a enseñaros, las hojas con los resultados, y tratar de explicaros un poquito por encima cómo funcionaba el juego. Así que vamos, el primer juego de estos que vamos a ver se llama It's a Crime. Bueno, esto que tenéis aquí es la hoja inicial, el turno 0, digamos, del turno 1 lo tengo marcado ahí, pero sería el 0 de It's a Crime. Lo que te da es los datos de tu banda. Como veis ahí, pues tiene el dinero que tienes, cuáles son tus gastos, la cantidad de armamento que tienes, shotguns, bombas, droga, strip dope y los miembros de tu banda. En este caso pues tengo 2 pros, 2 profesionales, 6 punks y 13 reclutas. Y luego el bloque donde estoy, que en este momento veis que solo controlo uno, Your Guns Block, que es un bloque que veis que tiene 21 de retail, de tiendas, 15% de restaurantes y 63% de apartamentos. Y me produce 211 créditos, dólares, cada turno. Y tiene un nivel de defensa rough. Bueno. Aquí me dice si envío, aquí se enviaba por porcentajes. Envío un 8% o un 15% o un 25% de mi canje. Entonces te decía aquí qué porcentaje era cada uno. Si enviabas un 67, pues enviabas 4 punks. O si enviabas un 50%, pues de los 2 pros enviabas 1. Y aquí te decía más o menos si usas un tanto por ciento, pues envías estas cosas. Como veis aquí ni siquiera tiene nombre
mi gang, porque esto lo hacías en el primer turno, y esto era la hoja que te daban al inicio de partida, no habías empezado todavía el turno. Voy a enseñaros ahora un turno más avanzado. Bueno, pues este sería el turno 9, el 8 en realidad, porque el 1 era el 0. Y como veis aquí dice que se va a procesar del 24 de octubre al 3 de noviembre. El año creo que debe ser 1987. Es decir, yo tendría 20 años. Yo nací en el 67. Bueno, no tendría... Sí, tendría 20 años ya, porque yo cumplo en junio. Bueno, y aquí tenemos como el nombre que le puse, los Toreros Muertos de Dead Bull Fighters, que era una de las bandas de música que en esos momentos a mí me gustaban y que estaban de moda en España. Los Toreros Muertos, pues no se me ocurrió, así de original fui, de ponerle ese nombre a mi banda. Y aquí el reporte de información del turno. Este es el tipo de acción que se ha hecho y el resultado. Algunas de ellas, veis, son bastante prolijas, te contaban un poco lo que pasaba. Veis, si leéis aquí, pues por ejemplo, dos grupos de menores de gente que estaba por ahí dando la vuelta y han batallado por el bloque 23-18. Los Dead Bull Fighters han luchado contra el reino de sangre por la propiedad del bloque. Los Bullfighters, es decir, yo he perdido 3 jóvenes, pero he conseguido la propiedad del bloque. Bueno, te iba contando con un poquito de... dándole un poquito de narración a las diferentes cosas. Bueno, este es el turno, va bajando por aquí. Aquí tenemos ahora mismo cómo es el estatus de la banda. Pues dice 18 bloques controlados, notoriedad 114. Aquí lo importante era la notoriedad, la moral y luego la cantidad de tropas que tenías, de gente, 7 pros, 9 punks y 22 reclutas. Y luego el armamento, pues 4 shotguns, a ver si lo vemos así, 4 shotguns, 2 ametralladoras, 7 pequeñas bombas y en estos momentos no tengo droga, la debo haber vendido toda. Y dice, pues aquí un punk se ha convertido en pro y un recluta se ha convertido en punk. Van mejorando según vas haciendo acciones. Y aquí los bloques que yo controlo, o los que estoy, ¿veis? Ya voy controlando bastante, 18 bloques de controlaba, pues aquí cada uno de los bloques con lo que producen y cuáles son sus características. Y luego si he perdido alguno, pues te lo pone aquí, porque he debido haber perdido alguno o alguno ha quedado sin controlar. Como veis, este es un reporte más largo, es 1, 2, 3 y aquí se me cae de la mesa 4 hojas. 5 hojas. Y luego pues te da la información aquí un poco como antes. Si envías un porcentaje de tu banda, qué es lo que mandas. Y luego, y esto es una cosa que siempre mirabas, cuáles eran las bandas, los más, la gente que tenía más notoriedad. ¿Yo qué notoriedad tenía? Notoriedad 114, no salgo aquí ni de lejos. Porque aquí los que tienen están en 300 y pico y yo tenía 114. Es decir, yo era aquí un auténtico novato pardillo que no me enteraba muy bien de cómo iban las cosas. Y luego una cosa que era jugadores que has encontrado este turno. Pues por ejemplo, en este turno había encontrado a Reino de Sangre, que me había peleado con ellos, y me dice que es... ¿Cuál es su dirección? Se llama WK1. WK1, que vive en el 27 de Comercio Street, en Stoke-on-Trent, que debe ser algún sitio en Inglaterra. Y luego abajo hay otro, que es una banda que se llama Muscle de Dudes, Justin Lederman, y su dirección, también debe ser también inglés. Esto es lo que llaman Street Talk, que era como digamos, cosas rumores que había en la calle. Que el juego siempre tenía una cierta narrativa, y esto lo hacía entretenido. Y bueno, te contaba aquí, Dagger Dave, no sé qué le ha pasado. Un viejo hermano de uno de tus reclutas nos ha visitado desde Chicago. Bueno, te iba contando aquí y de aquí podías sacar alguna información. Y luego una cosa muy importante era el New York City Report, que era información sobre la ciudad de Nueva York. Te decía cosas que habían pasado, te va también información sobre cosas que estaban pasando por allí. Por ejemplo, dice aquí la Kulsa Brotherhood han sido destruidos hoy, ¿vale? Te dice aquí qué es lo que ha pasado y demás. Bueno, como veis, tiene una cierta narración. Pues la hoja, como veis, un montón de hojas.
Y ya finalmente siempre había un mensaje de la casa por si había alguna cosa especial, si había algún día especial, que comprabas más créditos. Bueno, era una compañía que se dedicaba a ello. Bueno, os voy a enseñar algún juego. Este fue el primer juego que jugué y esta es la primera partida que jugué. Luego jugué alguna partida en la que fui mejor, con un gang que creo que se llamaba Smurfs. Aunque yo lo sabía, quería llamar Black Smurfs. Smurfs son los pitufos y yo quería que fueran los pitufos negros, pero se debieron equivocar o no lo entendieron bien y lo llamaron solo los pitufos, Pushmurfs. Bueno, voy a enseñaros alguna cosa más. Bueno, este es el mapa que yo me hice para saber dónde estaban colocadas las cosas. Entonces, según yo he recibido información, fabriqué un mapa con una cuadrícula numerada y aquí tenía los diferentes bloques y les iba poniendo información. Ahora mismo no sabría deciros qué significa cada cosa, porque hace esto pues 30 años. Más de 30 años. Bueno, pero para que lo veáis. Tenía una clave, no sé muy bien lo que significa, la verdad no sé deciroslo. Pero bueno, para que veáis que tenías que hacer un trabajo porque, claro, tú no tenías una información que pudieras consultar en un ordenador ni en ningún sitio, sino esas hojas que habéis visto de reporte, y entonces tenías que formarte un mapa o algo parecido de alguna forma. En otro juego que veremos hay mapas algo más complejos. Le voy a dar la vuelta porque por el otro lado de esta hoja hay más información. Este es el otro lado y aquí la información que hay son los jugadores con los que había contactado, sus direcciones, el nombre del clan, de la banda y el nombre del jugador. Como veis hay jugadores que juegan con varias bandas, esos que se llaman Leather Toy Boys. Bueno, en esta partida no jugué mucho tiempo. Fue una partida un poco de prueba. Bueno, esto que te enseño aquí es el turno 12 de la otra partida, la segunda partida que jugué, de mi gang que se llamaba Los Pitufos, Smurfs, que en realidad se tenía que ser Black Smurfs, pero bueno, me lo pusieron ahí. Y aquí ya sabía jugar, siempre la primera partida casi siempre era para aprender a jugar, un poco ya sabías que te iban a dar por todos los lados, y luego vas a aprender. Y ya la segunda partida normalmente ibas mejor. Todo el reporte que os he enseñado de información de las acciones de tus miembros de tu banda, y aquí ya la información de la banda, que como veis pues ya está bastante mejor, con 37 bloques controlados, notoriedad 393, moral 36, muy superior, con 12 pros, 29 punks, 38 reclutas, con bastante armamento, 14 shotguns, 11 metralletas, 16 bombas y toda la fila de bloques controlados. Bueno, lo mismo pero más ampliado. Y aquí el porcentaje de la banda y las bandas más notorias, que aquí ya aparezco yo, que estoy aquí. Smurfs, a media tabla, digamos, ya con 393 puntos, no tan lejos de los 515 que tienen los primeros. Bueno, vas aprendiendo, vas haciendo cosas. Y luego una cosa que había curiosa era de esto de aquí, que decía la banda con más dinero, los más enfermos, digamos los más locos, los más ricos y los más duros. Bueno, una especie de clasificación para que, digamos, contentar a la gente. Y queda una hoja abajo que os la voy a enseñar porque este de aquí se han separado las hojas, así que bueno, os enseño la de abajo. Esas clasificaciones que decía no son solo de un solo, hay una clasificación más o menos de cuáles son los que tienen más ingresos, pues están ahí, cada uno de ellos. Lo que pasa es que ha coincidido justo con la partición de la hoja. Y luego la información que siempre te da de los jugadores a los que has encontrado. Y como veis ahí, pues yo he encontrado, y creo que fue la primera vez que encontré un jugador español, un chaval de Bilbao, Alejandro Iglesia, de los Pelotas. Teníamos que estar cerca de tener algún contacto con el bloque. Quiero recordar que le escribí alguna carta, pero no terminamos de conseguir hacer cosas juntas. Bueno, y como siempre el New York City Report. Bueno, y os voy a enseñar la información que yo tenía esta vez un poco más compleja, la que iba haciéndome yo. Al ser una banda mucho más grande, pues tenías que llevar una información un poco más detallada. Como veis, lo que decía es me llamaba Black Smurfs, me compusieron solo Smurfs. Bueno, en caso este es el tablero, digamos el mapa que me fabriqué, o que hice, para saber los bloques que controlaba. Ya como veis aquí bastante más complejo que el otro que os he enseñado. Pero bueno, igual,
Con aquí con los movimientos y las cosas que iba haciendo, hacia dónde avanzaba, o donde intentaba moverme, capturar cosas. Y por el otro lado os voy a enseñar más cosas. Pues aquí tengo la relación de todos los jugadores que había encontrado. Casi todos, había muchos nórdicos, noruegos, daneses, algún alemán, algún español también. Y luego la información de mi banda, que tenía aquí acumulada, puesta a turno, hasta el turno 13. Cómo he ido evolucionando. Por ejemplo, la notoriedad, 9, hasta que he ido aumentando hasta 429 en el último turno que jugué, o que apunté, no recuerdo bien. Y luego tenía otra hoja con más datos. La relación que yo me hice de todos los bloques que controlaba con toda la información de ellos. Que es por los dos lados, no os voy a enseñar el otro lado, pero el otro lado también está lleno, igual que este. Alguna nota, alguna cosa especial. ¿Qué pone? Ha sido espiado. Bueno, como veis había que llevar pues mucho detalle y mucha información que tenías que tener controlada, y esto pues bueno, te llevaba tiempo. Esta que tenemos aquí es la hoja para poner las órdenes. Cada turno podías hacer 4 órdenes. Y había una opción de hacer un doble turno, pero pues significaba que tenías que pagar un turno extra. Un poco al final, cuando llevabas un gang, una banda grande, tenías que hacer el doble turno, porque si no, era imposible hacer nada. Eso te obligaba a pagar más, que era un poco el objetivo de la casa, es que tú fueras gastando dinero, evidentemente, y fueras invirtiendo. Cosa que cuando jugabas la primera partida pues no te enterabas que sin un doble turno no podías hacer nada, pero luego ya cuando querías que funcionara bien tenías que hacer el doble turno, quisieras sí o sí, si querías que te fuera bien. Pero bueno, lo hacía con gusto. Voy a enseñaros más cosas. Esto de aquí era una hojita que también venía. Esto venía, imaginaos, es el tamaño de un sobre alargado, y eso es lo que entraba dentro. Las reglas de la casa, un poco explicándote cómo podías pagar, qué tipo de pagos aceptaban y qué tipo de cosas hacían. También un número de teléfono que podías llamar, por supuesto imposible porque era en inglés, y en ese momento nuestro inglés era lamentable. Y te decía que tenías que pagar al menos 8 turnos, que eran 5 libras. Como veis, tampoco es que fuera muy caro, no recuerdo exactamente cuánto era cada turno ahora mismo. Y por este lado, del otro lado de esta hoja, venía un pequeño mapa para hacerte tú dónde estaban los bloques. Y esto es un poco lo que imité yo con los mapas que os he enseñado, que he hecho yo, un poco lo que imitamos. Y finalmente esto de aquí, esto es el reglamento del juego, del It's a Crime, donde te explicaba todas las órdenes y tú cómo ibas haciendo las cosas y demás. Aquí tenemos las órdenes. La M es Mug, que se hace atacar a alguien, digamos, robar a alguien, a una persona indefensa. Push drugs, que es vender drogas, robar, espiar, pero como ves, todas cosas muy normalitas en la vida normal de una banda de macarras y de bandidos, como es lo que supone que éramos. Bueno, y te venía aquí el reglamento con todas las cosas, y luego te decía cómo leer la hoja de resultados, cómo hacerte un mapa, un poco todo esto, ¿no? Simplemente tenías esta hojita. Era lo que tenías, una hojita de tamaño, hoja de tamaño, pues eso, que entraba en una carta, 17 páginas, y aquí un sumario de órdenes y demás. Y abajo pues la dirección de la empresa, KJC Games, y la hotline, la línea donde podías llamar por teléfono. Que como he dicho antes, por supuesto, en el de España no llamábamos a nadie, porque no sabíamos. Y abajo 123 pesetas, no sé muy bien lo que significa eso, con una nota que yo puse ahí. Bueno, pues esto sería lo que es el It's a Crime. Pero había más juegos, de hecho esta casa tenía bastantes más juegos. Te enviaban esto para que vieras que había más juegos. Era una hojita de juegos que había. Y te decía, ¿qué rayos es? ¿Qué es jugar por correo? Pues te lo explicaba por si no sabías o quieres dárselo a algún amigo o lo que fuera. Y aquí te venían una explicación o una especie de anuncios de otros juegos que había. Pues Capitol, un juego del espacio. A este jugamos también, luego lo enseñaré. Earthwood, este debe ser una especie de fantasía. Este no llegué a jugar.
Dawn of Ancients, de la antigüedad, State of War, American Civil War en el año 2000, Warlord, un montón de ellos. Y aquí un poco la información del coste. Capitol, 6 por las reglas, 2 por información. Warlord, bueno, te iba diciendo la información y los... Claro, tenías que comprar a veces en algunos juegos un pack inicial más grande con unas reglas, pero las reglas eran más grandes que no las que habéis visto de Elite Grind, que son realmente muy pequeñitas y entraban en una carta. Entonces, bueno, los costes... Bueno, voy a enseñaros ahora como otro de los juegos. En el Elite Grind, en algún momento, creo que se podía pasar, digamos, como un nivel superior, que es lo que llaman el boss level. Y yo recibí la información para hacerlo con los Smurfs, porque ya era un gang bastante potente, y podías saltar, digamos, como otro nivel, ya que te venía la información que puedes dar. Que yo no recuerdo haber jugado en este nivel, la verdad. Voy a enseñaros lo que hay dentro. Pues como veis, dentro de la hoja es una hoja doble, no es grande, y vienen nuevas órdenes, nuevas cosas que puedes hacer. Un poco se supone que eres una familia mafiosa, que has conseguido llegar a un nivel de familia mafiosa y te vas uniendo a otros gangs. Sí recuerdo haberme unido yo a alguna familia mafiosa en su momento, pero no recuerdo haber sido yo una familia mafiosa. Bueno, como veis, el juego al final todo esto suponía más gastos, tenías que pagar más turnos por órdenes especiales, y es un poco la idea de una casa que se dedica a ello. Y claro, imagino, yo desde luego no recuerdo que eso fuera un problema. Era un problema de conseguir el dinero, no era un problema el gastarlo en esto, porque disfrutaba y me lo pasaba bastante bien. Te venía con su referencia de información de las órdenes nuevas que podías dar, las cosas nuevas que podías hacer. Y claro, este era como, Dios santo, ahora soy un boss. Puedo hacer un montón de cosas más. Soy un tipo súper bueno. Soy la hostia. Y bueno, pues es un poco lo que te vendía el juego, lo que tratabas de hacer. Y claro, para chavales como éramos nosotros, o como era yo, de 20 años, 21 años, pues esto era una cosa que era la bomba. Una vez que ya fui cogiendo algo de confianza y aprendiendo cómo funcionan los juegos por correo, con el Elite Crime, las dos partidas que jugué Elite Crime, la de los Dead Tooth Fighter y la de los Smurfs, que os he enseñado, hablando con otros amigos, bueno, por cierto, antes que se me olvide, una cosa curiosa es que, claro, en aquella época coincide con la época que empezamos a formar el club al que yo he pertenecido toda mi vida, el Club Héroe, y lo hicimos en una serie de reuniones primero en un colegio mayor que se llama el Chaminade, y luego en uno de los cafés más famosos de Madrid, que era el Café León, que estaba en la calle Alcalá. Y recuerdo perfectamente que estando en el Café León, en la terraza del Café León, que estaba en la propia calle Alcalá, muy cerca de Cibeles, yo le contaba a algunos de los que estaban allí, que eran personas que había conocido hace muy poco tiempo, que luego han sido algunos de ellos amigos míos durante muchísimos años, 30 años, porque pasaron a formar parte del club Héroe, del club de juegos. Les contaba un poco cómo funcionaba el juego. Y recuerdo perfectamente, es una anécdota que a veces he contado, que explicando el juego a una persona, a alguien de los que estaba allí, no recuerdo bien exactamente quién era, pues yo le contaba, mira, lo que tienes que hacer es comprar droga, vendes droga, con esa droga luego consigues armas, y con el armamento puedes ocupar y puedes, digamos, tomar bloques de viviendas y de ellos, y luego hacerles sacar dinero de los que viven en el bloque de viviendas. Claro, todo eso se va contando en una terraza, y en ese momento me di cuenta de que las personas que había en otra mesa de al lado nos miraban con una cara diciendo, pero estos tíos ¿qué están diciendo? Bueno, pues cosas que pasan cuando, claro, chavales de 20 años. Con lo cual, pues las personas que estaban allí, pues dijeron, a ver, estos criminales, ¿quiénes son? Bueno, es una anécdota simplemente un poco curiosa. Después de jugar este It's a Crime que os he enseñado, reunimos nos juntamos 8 personas y nos decidimos jugar un juego que se jugaban por bandos, pero cada bando eran 8 personas, que es uno de los que tenía también esta casa, que se llama Capitol. Juego de ciencia ficción, de espacio, donde cada uno llevábamos empezabas con un planeta y una serie de naves, y te vas expandiendo, tomando y colonizando diferentes planetas y expandiéndote, y peleabas con otros jugadores. Había otros, pues no recuerdo si otros 8 o 10 bandos, cada uno con 8 jugadores. Realmente había muchos jugadores jugando. Estaban dividido el tablero en dos partes. Había unos que estábamos en el sur
y otros que estábamos en el norte. Y nos uníamos, había un punto donde había una puerta de salto donde podías pasar de la zona sur a la zona norte o viceversa. Yo recuerdo que estaba, creo que en la zona sur, con otros 3 compañeros míos de equipo, y había otros 4 arriba. Los que estábamos en el sur nos fue relativamente bien, a los del norte les pegaron enseguida y les fue bastante mal. Bueno, este era el Capitol. Os lo enseño y para que veáis un poco cómo es. Bueno, esto que os voy a enseñar aquí ahora es la hoja del Capitol. Que como veis ahí es un juego estratégico del espacio de mundos en conflicto. Es un juego en el que jugábamos 8 jugadores por imperio. Nosotros teníamos un imperio que se llamaba Latin Lover Empire. Como veis, en fin, aquí la edad que teníamos por aquellos momentos pues nos jugaba malas pasadas con ese nombre que hoy me parecería un tanto ridículo. Pero bueno, es el que teníamos. Fijaos la fecha. La fecha es este turno fue procesado el 12 de marzo de 1987. Quiere decir que yo por aquel entonces tenía 19 años. No llegaba a tener 20 años todavía. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí en la hoja? Pues lo primero que tenemos es unos diseños de naves. Las naves se diseñaban, tenían diferentes características, una cantidad de armas, weapons, que se supone WS, luego una cantidad de escudos, un tamaño, una velocidad, y costaban, lo que veis abajo es la cantidad de recursos que costaban, RR, que podían transportar. Y esos diseños los podías cambiar, podías variarlos y ir cambiándolos, pero solo podías tener 5 diseños. Podías tener más naves, diferentes tipos, podías tener naves de 8, 10, 15 diseños, pero solo activos podías crear naves de 5 diseños. Que estos son los diseños que hay al principio. Y luego pues veías aquí esto de aquí es el informe de una sonda donde te indica los planetas. Esto es una cosa curiosa que tenía el juego. Como veis, la estrellita, este asterisco que está ahí en medio, es el punto central del informe de la sonda. Y los máses, los símbolos de las cruces que ves ahí, van a ser las posiciones de planetas. Para esto tenías que hacerte un mapa, que ahora os enseñaré el que yo tenía hecho, para hacerte una idea de cuál era el tamaño y la formación de la galaxia o de la zona por donde estabas, del espacio donde estabas moviéndote con tus naves. Ahora le voy a dar la vuelta a la hoja, porque estas son 2 hojas, para enseñaros el otro lado. Esa es la parte de arriba de la hoja. Aquí está el informe de la sonda. Y detrás tenemos lo que llaman el informe galáctico, que nos va a decir dónde están nuestras naves, en qué posiciones están nuestras naves, que os lo dice ahí. Una cuadrícula, tenemos una nave, la primera nave, como veis ahí, está en el 2199. Es una nave de 0 escudos, de 0 armas, 5 escudos y 15 de espacio, digamos, de recursos. Una nave, un carguero. La de abajo, que tenemos la segunda, 893, pues es una nave exploradora. 8 de ataque, 9 de escudos y 3 de poder llevar recursos, digamos, de carga. Y después viene el informe racial, digamos, nuestra raza, que son los planetas que domina, y también la información que tenemos de otros jugadores. En este caso, pues aquí están los nombres de los jugadores con los que yo jugaba, todos los miembros de mi bando, con sus direcciones. Y cuando ha sido el último turno que enviaron. El primer turno, como veis, es el primer turno, empezamos el 3 de diciembre. Y luego todas las razas que jugaban. Cada una, como era el primer turno, pues teníamos 8 mundos. Un mundo por jugador. 8 jugadores, cada jugador con un mundo. Un mensaje de la empresa del juego, donde nos contaba un poco cómo funcionaba el juego, que era, digamos, un pequeño informe muy ligero. Y finalmente, muy importante, la lista de las direcciones de los jugadores, para poder escribirles, mandarles una carta y poder comunicarte con ellos. Porque recordad que estamos hablando del año 87, es decir, no hay internet, no hay móviles, prácticamente no existen los móviles tampoco, que te comunicabas por carta o por teléfono fijo. Bueno, esto sería el turno 0. Voy a enseñaros ahora el primer turno y el mapa que hice yo para ir sabiendo dónde estaban los espacios, los planetas. Bueno, pues este es el turno 2. Como veis, ya estamos el 1 de febrero de 1988. Y me da la información. Yo los tengo numerados, los tengo guardados
La verdad es que es curioso, ¿no? Con las cosas que uno termina guardando y cuando aparecen. Los diseños de las naves, que creo que cambié alguno. Y el reporte galáctico, es decir, cada una de mis naves, ¿qué es lo que hizo? Porque aquí tú las acciones las ibas haciendo con las naves. Enviabas a tus naves a hacer acciones. Y aquí me dice lo que he hecho con cada una de ellas. Los jugadores que siguen jugando y cuál es la situación racial. De momento este turno, como veis, también solo son 2 hojas. Sigue siendo un turno corto. Voy a enseñaros ahora lo que os he dicho antes. El mapa, donde yo fui, aunque es un mapa mucho más avanzado que el turno 2, porque es un mapa de partir del turno 20 donde fui formando todas las estrellas según iba recibiendo información. Pues esto que veis aquí hecho en una hoja cuadriculada y a lápiz sería el mapa. Claro, te lo tienes que ir haciendo tú como pudieras, con los métodos que tenía. Entonces veis que están los planetas, vas poniéndolos y vas... Los del círculo son los que yo controlaba con sus recursos. Aquí, por ejemplo, pues va poniendo los recursos y las capacidades que tenía cada planeta. Ahora mismo no sé qué significa cada número. Y esto lo iba actualizando, por eso está el lápiz. Se va actualizando cada turno. Esto se iba haciendo de una forma muy curiosa. ¿Veis? Aquí por los laterales hay unos números. De manera que identificas el planeta. Es decir, esta esquina de aquí sería el 0137. Justo el de la esquina de abajo. El siguiente, 0138. De manera que esto es la forma de identificar tú qué casilla estaba. Cuando te daban un informe de una sonda, tenías que coger una especie de forma que podías comprarla, pero yo terminé haciéndomela con papel vegetal. Os lo voy a enseñar. Pues como veis es el tablero. Entonces, por ejemplo, si tú recibías un informe desde, por ejemplo, esta casilla de aquí, vamos a suponer que esta casilla de aquí, pues situabas, en este caso yo te había hecho con papel vegetal esto, entonces si el sitio donde lo hacía era desde aquí, pues colocaba esto aquí y sabías la posición en la que estaba cada uno de los sitios. Con esto, de manera que con esta plantilla se iba construyendo el mapa y ibas sabiendo dónde estaban posicionados cada uno de los planetas. Como veis, pues todo muy manual, porque es lo que había, porque además todo esto, recuerdo siempre, lo vuelvo a decir, ya lo he dicho varias veces, pero todo se hacía por carta, es decir, tú recibías las cosas por carta y todo costaba su dinero y los recursos en aquella época para nosotros, para mí al menos que tenía 20 años, pues eran muy limitados. Bueno, voy a enseñaros ahora un turno más avanzado, es el turno 14 y la fecha, como veis ahí, es el 23 de mayo de 1988. Creo que antes he dicho mal la fecha porque he cambiado el mes por el día, porque bueno, los malditos ingleses, los anglosajones, ponen primero el mes y luego el día. Y no me he dado cuenta antes, como era el 2 del 1 o el 1 del 2, pues lo he dicho mal. Bueno, el caso es que ahora sí, es el 23 de mayo del 88. Y este es el turno 14, como vais a ver ya se trata de un turno mucho más largo, son 3 hojas, con un montón de datos, ahí lo veis, 3 hojas enteras, 3 hojas de papel corrido, de este que estaba unido. Bueno, de nuevo tenemos ahí lo mismo, los diseños que ya habían cambiado algunas naves, y esta vez el reporte era mucho más grande porque hay muchas más naves y muchos más planetas, como veis. Había que hacerlo con mucho cuidado y había que ser bastante puntilloso a la hora de hacer el turno. Un montón de cosas. Luego los jugadores que he encontrado. Pues he encontrado aquí algunos jugadores. Estos eran jugadores de mi mismo equipo, mi misma raza. Pero luego también podías encontrar jugadores de otros lados. Te daban la información. Había una orden que había sido errónea este turno y un mensaje de la propia casa del juego. Bueno, pues como veis, una cosa curiosa de este juego. Voy a enseñaros ahora la hoja que rellenaba para enviar los turnos. Que veréis a ver que es bastante curioso también. Bueno, aunque yo creo que os habéis hecho una idea aproximada de lo elaborado que podía ser este juego, os voy a enseñar algo más. Este es el mapa que yo iba formando, que os he enseñado antes, pero voy a darle la vuelta para que veáis lo que hay por el otro lado. Por el otro lado tenía la relación de todas mis naves. Están todas las naves con sus características y su denominación, su clave, su nombre, para identificarlas cuando quería hacer algo con ellas. Y luego aquí dónde estaban situadas, en qué posición las tenía en el tablero. Y luego pues ya chorradas que fui haciendo yo, el estado actual, si estaban operacionales o no estaban operacionales.
Y abajo los planetas. Aquí sigo las naves y abajo mis planetas. Planetas que les puse un nombre. Y los recursos y las cosas que tenían. Es decir, como veis, tenías que llevar un control muy exhaustivo, muy detallado de cosas y bueno, esto te llevaba mucho tiempo y entretenía mucho. Y eso es un poco, digamos, el objetivo del juego. Bueno, voy a enseñaros alguna otra cosa más, algún otro juego. Quizás un juego un poco más moderno, que ha pasado un tiempo más. Bueno, ya habéis visto que Capitol es un juego un poco más complejo, tenía más cosas que el It's a Crime. Aunque es verdad que el It's a Crime tenía como diferentes niveles que te iban enganchando. Te iban primero los turnos dobles, luego el boss level. Pero bueno, en fin, todo iba complicándose, pero el It's a Crime no dejaba de ser un juego bastante simple, por decirlo así. Capitol era más complejo. Y a partir de aquí pues ya empezamos a investigar, yo al menos empecé a investigar otros tipos de juegos y descubrí un juego que había de otra casa diferente, un juego sobre la Tierra Media, lo cual pues me llamó mucho la atención porque la Tierra Media pues a mí me gustaba mucho, jugaba mucho al MERP, al juego de rol de la Tierra Media y decidí apuntarme. Y este es el juego que debo tener turnos por algún lado pero no he sido capaz de encontrar. Y este juego además lo hubo en español, lo editó aquí lo estuvo gestionando una empresa española, central de una tienda de Barcelona, Central de Jocs, que se embarcó en este charco, a la cabeza Joan Parés, el dueño de Central de Jocs, y durante bastantes años estuvo funcionando. Juego en el que jugaban un montón de jugadores por bando, no recuerdo ahora, pero podían ser 8 o 10 jugadores por bando y había varios bandos. El bando de la luz, digamos, los buenos, los elfos, los enanos, los hobbits, el bando de la oscuridad, con los diferentes Nazguls, y luego también había unos jugadores neutrales, que podían decidir cambiarse en un momento de un bando o al otro. Era un juego donde llevabas ejércitos, llevabas personajes y demás. Y he conseguido que un amigo mío ha tenido la amabilidad, Javi Macua, de pasarme algunos turnos del juego por correo, porque este es un juego, el único de ellos que sigue activo, que yo sepa, pero lo que pasa es que ahora, por supuesto, los turnos son por email. Y además tiene bastantes aplicaciones y cosas que lo ayudan. Pero bueno, este juego sigue activo. Yo voy a mostrar ahora un poco, aunque estos serán PDFs que los tengo en el ordenador porque no tengo físicamente o no he sido capaz de encontrar físicamente los turnos. Como los otros juegos, el juego de la Tierra Media pues tenía su turno, en este caso eran varias hojas, y esta sería la primera cara de uno de los turnos. Este es un juego de la tercera edad, de 1650, es de cuando se sitúa el periodo temporal del juego en la Tierra Media, y es un país que se llama Grudaur, que era, creo recordar, uno de los países neutrales. Tenemos ahí el juego del 963 y vemos que es un juego reciente, del 13 de septiembre de 2023. Es un juego que yo digo, como he estado comentando antes, ahora mismo se puede jugar jugando por internet, por correo, te mandan los turnos, tú los envías de nuevo allí, incluso creo que tiene diferentes aplicaciones o hojas tipo Excel que te va rellenando las cosas. Aquí nos dice las condiciones de victoria, que tiene en este caso Rudaur, adquirir 10 artefactos, acabar con 10 personajes y bueno, diferentes cosas, tener más mitril que nadie. Y luego viene ahí los tres mejores o los que van mejor de los sirvientes de la oscuridad. Esto me da a entender que quizás Rudaur se ha pasado a la oscuridad, porque es un país neutral pero puede pasarse de un lado o al otro. Y como salen los de la oscuridad, quizás es porque se ha pasado a la oscuridad. No lo sé, porque ya digo que esta partida no es mía, me la ha dejado Javi. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene el turno. Pues el turno lo que tiene aquí es cuáles son las relaciones con los demás países. Y efectivamente, yo que Rudaur se ha pasado a la oscuridad. ¿Veis aquí que pone Dark Servant Nation? Es decir, Rudaur, que empieza siendo un neutral, se ha pasado a la oscuridad. Tiene los centros de población con el nombre, el tamaño del centro de población, en este caso campamento, pero pueden ser más grandes. Mayor Town es lo más grande, esta es la capital. Con la producción, lo que produce cada uno de ellos, la lealtad que tiene y la producción. En este caso, pues, por ejemplo, vemos a la capital, a Pelardur, vemos que produce 410 de comida, 166 de madera, 58 de acero, pero claro, al ser un sitio grande significa que puedes reclutar bastantes tropas. Y nos dice que hay un ejército que lleva la bandera de los Dunledinos bajo el Lord Ulf Dylan, que está aquí.
Bueno, nos indican ahí cosas. Vale, aquí los ejércitos y las marinas que tiene. Vemos que no tiene demasiados ejércitos. Y la verdad es que son pocas tropas, es lo que veo aquí. Este es un ejército comandado por el capitán Seamu, que tiene 745 infanterías pesadas, 445 infanterías ligeras, 445 arqueros y 890 hombres de armas. No parece que tenga más ejércitos. Este es el mercado, cosas misceláneas. Y ahora veremos los personajes, que es un juego en el que se van haciendo cosas con los personajes. Este es el informe de ha habido una batalla. Y nos cuenta aquí cómo ha sido la batalla en la que se han visto envueltos los Rudaur, probablemente con los Dunledinos. Bueno, no lo sé exactamente, pero bueno, aquí nos cuenta la batalla, cómo ha sido, cuál ha sido el resultado y nos va contando un poco. Otra batalla en otro sitio, con estos ha habido enanos y Dunledinos, que deben ser las tropas de Rudaur, deben ser los Dunledinos. Bueno, ya digo que no me acuerdo de Dunedains, porque esto es la nación de Arthedain. Arthedain es uno de los países de los buenos y había tropas de Arthedain allí. Diferentes batallas. Y aquí Broga, que debe ser el líder, cuenta cómo ha sido el resultado de las fuerzas. Los enanos han capturado un pueblo. O sea, han debido perder contra los enanos y los enanos han capturado un pueblo. Bueno, estas son las órdenes que han dado a los diferentes. Aquí las órdenes en este juego se dan siempre a los personajes. Los personajes son los que hacen las cosas. Tanto lideran los ejércitos, los mueven, hacen que ataquen, como van investigando, como van haciendo diferentes magias, lo que sea, todo lo hacen los personajes. Se les da las órdenes a los personajes. Y aquí tenemos los personajes. Aquí se nota que ya este es un juego que ya tiene unos años, porque antes, cuando yo jugaba, los personajes todos tenían dibujos en blanco y negro. Aquí veo dibujos a color. Y aquí tenemos el personaje con sus características. Tiene 48 de command, 58 porque probablemente tiene algún tipo de artefacto. Este artefacto de aquí, esto de aquí es un artefacto. Erufea que le debe dar 10 puntos de mando. Por eso tiene 58 entre paréntesis. Es un comandante, no tiene nada de agente, ni miserio, ni mago. Y el challenge es el valor de combate personal para pelear contra otros. Health es su salud. Por ejemplo, aquí tenemos otro que es emisario y comandante y vemos que tiene solo 45 de salud, es decir, está herido, tiene que recuperarse. Se le ha ordenado, veis que aquí está con su se le ha ordenado que rehúse todos los duelos que hagan, porque es un personaje que tiene poco duelo y si hay otro que tiene más duelo, pues le puede atacar y matar. Entonces le puedes dar la orden de rehusar duelos, algo que suele ser bastante recomendable cuando tienes personajes que su misión es otra cosa. Esto es un emisario no muy grande, pero bueno, de 15, no es mucho. Bueno, aquí tenemos otro. Este personaje, por ejemplo, lo recuerdo, este dibujo. Este era el tipo de dibujos que había cuando yo jugaba, no los dibujos a color. Bueno, el nombre evidentemente lo ha puesto el jugador, Chucky, no creo que sea un nombre muy de la Tierra Media, y es un emisario de 40. Aquí tenemos a Marendil, que es un personaje que como veis está todo a cero porque lo han matado. Acaban de montarlo. Se le ha ordenado que se mueva, pero no ha podido moverse porque ha muerto. Vale, suele pasar. Cuando mueres no puedes hacer cosas. Y aquí tenemos otro agente, otro personaje. Estos personajes no son muy fuertes. Este, en cambio, ya es un comandante mayor, 62. Tiene 47 de mando y debe tener un objeto, que es este de aquí, que le debe dar 15 de mando. Bueno, como veis, tienen diferentes habilidades y esas habilidades son las que van a permitir hacer las órdenes. Cuanto más tienes de una habilidad, más fácil es que triunfes al hacer esa orden. Y aquí un mapa que nos indica la zona donde está, normalmente donde está nuestra capital. La capital probablemente debe ser esta aquí, el 2006. Vamos a verlo arriba, en qué hexágono estaba la capital. A ver si lo veo. Ejércitos y Navies, capital. Localización 2339. Ah, no, pues no sé saber. Vamos a bajar al mapa. 2339. Aquí no sale. Está más abajo. Bueno, esta es la numeración y aquí te va diciendo dónde ves cosas. Hay ejércitos, estos son ejércitos de la luz, esta especie de palantir, y los ojos son ejércitos de la oscuridad. Los neutrales, pues no sé cómo se marcarían, ahora no recuerdo, pero bueno, digamos que esto te va informando de lo que vas viendo, diferentes terrenos, los terrenos tienen su influencia en el combate, los ríos que también tienen su influencia, que hay un puente,
Bueno, pues como veis es un juego que mezcla personajes con ejércitos, un poco de mezcla de juego de guerra con juego de personajes. Y esa es la última hoja. Bueno, este es un juego que si tenéis interés, ya digo, se está jugando ahora. Es un juego que es divertido de jugar, lo que pasa es que hay que conocerlo. Siempre las primeras partidas, como he dicho antes, suelen ser partidas de aprendizaje y tienes que tomártelas como tal. Bueno, pues ya hemos visto más o menos estos son los juegos que yo recuerdo haber jugado más. Aparte de juegos tipo el Diplomacia o cosas de Machiavelli, juegos por correo, pero bueno. Bueno, ahora hablamos un poco más de esto de los juegos por correo. Bueno, he tratado de mostraros tres juegos, todos con sus características propias, pero todos con una característica junta, y es que comenzaron siendo los tres juegos que se jugaba por correo, que tenías que meter el turno en una hoja, en un sobre y enviarlo a la casa y esperar una respuesta que te llegaba por carta al buzón de tu casa. Es verdad que el de la Tierra Media al final pues ya con el tema de internet pues se ha convertido en un juego que se juega a distancia por internet, pero originalmente todos fueron juegos por correo. Y yo creo que es una cosa curiosa porque en una época anterior a internet realmente los jugadores estábamos limitados al grupo de amigos, los que conocías físicamente, los que teníamos un club o habíamos formado un club, pues conseguías juntar a un grupo un poco mayor. Pero realmente al resto de la gente no la conocías. Yo vivía en Madrid y al final conocía a 20, 25 personas que jugaban, de los cuales la mayoría, 15 o 20 eran de mi club, y conocía 4 o 5 más porque había coincidido con ellos, que sabía que había algún otro club, el Club Dragón, que por entonces existía, y los conocía por allí porque habíamos coincidido alguna vez o alguien había venido a visitarnos al local. Pero no era lo habitual, es decir, la masa de gente que conocíamos era muy, muy pequeña, sobre todo comparada con la de hoy, donde puedes conocer muchísima gente de muchas ciudades, gracias a internet, gracias a las redes sociales. Pero estos juegos te permitían contactar con gente que tenía pues también tus mismos gustos, tu misma afición, o al menos similar, no solo de España, sino de todo el mundo. Y creaba un poco ese vínculo que quizás ahora las redes sociales, al menos para mí, han conseguido, de afición y con muchas jornadas. No había, en esa época, en los años 80, no había apenas jornadas de juegos. Creo recordar que Yoke Internacional hacía unas anuales y poco más. Nosotros con el Club Héroe hicimos también alguna en Madrid, pero contadas con la mitad de los dedos de una mano. Ahora afortunadamente hay muchas más y nos vamos conociendo, y además puedes seguir en contacto a través de redes sociales. Esto ayuda mucho. Entonces no lo había. Y estos juegos por correo, al menos yo creo que formaban un poquito ese nexo de unión con gente que compartía cosas contigo. Te carteabas con ellos, te enviabas cartas. De hecho, yo llegué a jugar, y sé que hay amigos míos, Eduardo, por ejemplo, Eduardo Molins, que es muy amigo mío, llegó a jugar juegos por correo organizados por un propio jugador, no de estos pagados por una casa, sino simplemente jugar al Diplomacia por correo, una carta que se enviaban, y entonces a casa de un jugador que es el que lo hacía. En el Club Héroe llegamos a organizar también una especie de juego por correo, que no era por correo porque llegaban los turnos al club, se los dábamos a la persona que se encargaba de ello, que era Pedro Larte, un juego llamado Mare Nostrum, que era una mezcla de un juego inventado por él y con un juego que existía antes, y era un poco toda la antigüedad, todos los países de la antigüedad en el Mediterráneo, peleando unos con otros y aliándose unos con otros y demás. Estos juegos servían para formar esta afición, esta conexión entre diferentes gentes de sitios lejanos, o la sensación de jugar juegos, la sensación y la realidad de jugar juegos más grandes con mucha gente. Y era una sensación muy interesante y muy divertida. Y bueno, los que lo habéis vivido sabéis de lo que hablo, y los que no, pues creo que este vídeo os puede hacer una pequeña idea de lo que era, y os puede haber resultado interesante, os puede haber resultado curioso, y esa era la idea del vídeo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.